Bienvenidos a un nuevo video de mi canal donde hoy les voy a compartir sobre los cuatro elementos en la astrología, ¿sí? Y qué relación tienen con los 12 signos del zodíaco. Así que si querés conocer más sobre estos cuatro elementos, que acá los tengo justamente como una muestra, fuego, tierra, aire, acá la plumita representa el aire, y el agua, quédate que te voy a contar todo, de qué se trata, cómo incorporarlo en nuestras vidas, cómo poder trabajarlo y verlo en las formas de ser y hacer, ¿sí? Primero que nada, para entender los cuatro elementos, hay que entender qué función tienen dentro de lo que es la carta natal, ¿sí? Y en nuestra forma de ser. Cuando hablamos de los cuatro elementos, esto nos habla de una forma de percibir el mundo, una forma de percibir nuestra realidad, nuestro entorno. ¿Qué quiere decir esto? En la carta natal, una de los análisis, ¿no? que hacemos de las lecturas, cuando vemos lo que es la luna, el sol, el ascendente, entre otros aspectos de la carta, es hacer el balance de elementos, se dice, ¿no? Es como decir, a ver, cuál de los cuatro elementos tengo más y cuál tengo menos, ¿no? Como ponerlos en orden. Ese balance de elementos, que es cuantitativo, ¿no? Que tiene que ver con la cantidad, es un gran indicador de cómo yo me voy a relacionar con mi entorno, ¿no? Con el mundo, de alguna manera. Esto va más allá del signo, por ejemplo, puede pasar que yo sea, no sé, de Leo, signo de fuego, pero que tenga muy poco fuego en la carta, ¿sí? Entonces puede pasar que digas, no, sí, soy de Leo, pero como que no conecto tanto con ese fuego del leonino, ¿no? Como un ejemplo que me ha pasado en consultas, puede pasar. O puede pasar que sea de Leo, ascendente, no sé, en Sagitario, Luna en Aries. También me ha pasado en consultas. Bueno, esa persona es full fuego, digo yo, tiene muchísimo fuego en su carta. Entonces también le hace mucho sentido cuando vamos viendo el elemento y en su forma de ser, particularmente. Después, ahora les voy a ir contando también la pequeña diferencia entre cada signo a través de cada elemento, ¿sí? Hay algo que es básico entender, es que si tenemos cuatro elementos, tenemos 12 signos, así que va a haber tres signos por elemento. ¿Bien? Por ejemplo, arranquemos con lo que es el fuego. Cuando hablamos del fuego, y me gusta como traerlos acá en la naturaleza, porque hay que entender que cada elemento que compone nuestra naturaleza y que nos compone a nosotros como nuestra naturaleza, desde el análisis psicológico o psíquico, tiene también una connotación esa energía, tiene un significado simbólico, ¿sí? El fuego, si ustedes observan, es un tipo de energía que tiene mucho que ver con esta cuestión de la visibilidad, por ejemplo. Es decir, es un elemento muy visible que dice, acá estoy yo, no es imposible no verlo. Fíjense que nos atrae la atención, ¿no? Como quedarse viendo una llamita, o si estuvieron, no sé, en alguna fogata en algún momento, vieron que como que te quedás mirando el fuego o haciendo un asado, lo que sea, pero el fuego llama esa atención, justamente, ¿no? La llama. Viene de ahí también, ¿no? La palabra. Entonces, hay una gran relación con esta energía. El fuego, como elemento, a mí siempre me gusta decir, nos puede quemar o nos puede calentar, ¿no? Es como que tiene esa ambivalencia. Entonces acá también tiene que ver con cómo nosotros nos relacionemos con ese elemento, ¿sí? Los tres signos relacionados al elemento fuego son Aries, Leo y Sagitario, que ahora les voy a ir contando un poquito la breve diferencia entre estas tres formas, vamos a decir, de manifestación del fuego. Cada elemento nos habla de un ritmo también, fíjense, ¿no? De una cualidad energética. Entonces, cuando alguien tiene mucho fuego en su carta, puede haber mucha esta cuestión de ser personas muy radiantes, ¿no? Con mucho entusiasmo, como con una actitud muy de ir hacia adelante también, ¿no? En la vida. Acá es donde podemos ver el elemento. También son muy magnéticos, ¿no? Personas que tienen mucho fuego suelen ser muy magnéticas en esto de que llaman mucho la atención. O sea, no pueden pasar desapercibidas. Yo siempre les digo, si tenés mucho fuego, claramente no sos una persona que pueda pasar desapercibida y en general, ¿no? Esto también tiene que ver con una recopilación de datos de mis consultas. No buscan pasar desapercibidas estas personas, ¿no? Buscan realmente ser reconocidas, vistas, ¿sí? Es como, hola, acá estoy yo, el fuego. Después también actitudes, vamos a decir, más en lo que podríamos decir en aspectos de sombra, porque nosotros podemos decir en aspectos de luz, como en una vibración más alta o en una vibración más baja, el fuego puede ser puede ser muy violento, puede lastimar, puede herir, puede quemar, ¿no? Nosotros, fíjense en la naturaleza, en la relación que tenemos con el fuego. ¿Por qué? Porque es
entender también esa relación es entender la relación psíquica que yo tengo, ¿no? En cuanto a la personalidad. Personas que son muy impulsivas, ¿no? Porque el impulso tiene mucho que ver con ese fuego. Por ejemplo, el fuego ariano. Aries es el fuego del impulso, del inicio, ¿no? El fuego pionero, el que comienza, es esa chispa que inicia, que arranca, pero que en el tiempo se diluye rápido. O sea, arranca rápido el fuego de Aries y se diluye rápido, ¿no? Tiene ahí como también un ritmo, vamos a decir. Después, por ejemplo, tenemos el fuego leonino, el fuego de Leo, que está regido por el Sol, justamente. Es un fuego que ya busca más el sostenerlo en el tiempo a esa llama, ¿sí? Busca ya ese sostener. Es un poco como este concepto de la vela, si se quiere, ¿no? Donde la vela está en el tiempo o el Sol, qué mejor ejemplo que el Sol dentro del sistema solar, ¿no? Es el centro del sistema solar. Y fíjense que el Sol, en esa masa de fuego concéntrica, acumula mucha energía, mucha vitalidad. La vitalidad también es clave en el elemento fuego. Personas que las ves como con mucha vitalidad, por eso digo, muy punchy para arriba, digo yo. En general, deben tener un fuego, digamos, muy exacerbado en su carta. ¿Sí? En esto del balance que les comentaba al principio, que es una de las cosas que se puede hacer en una carta natal, en una lectura, ¿no? Nosotros siempre habemos, a ver, bueno, ese balance, porque ya nos dan una gran información de la persona en cuanto a qué por ahí, digamos, tiene como recurso, ¿no? Qué facilidad y también qué desafío dentro del elemento que le pueda faltar o esté en escasez. Siempre aclaro, todos tenemos los cuatro elementos, de alguna manera nos componen. Lo que cambia sí es la relación con cada elemento. Alguno me puede costar más, otro me puede gustar más o me sienta más cómodo y el balance nos da esa información, ¿sí? Entonces, el fuego de Leo es ese fuego que magnetiza, que genera, es como el de la fogata, ¿no? Como el sol, genera ese magnetismo, sostiene y brilla en esta idea de, vamos a decir, Aries conecta con su deseo, con lo que quiere y de ahí nace el fuego ariano. Y el fuego leonino nace de la pasión, vamos a decir. Eso que la apasiona, eso que nace del corazón, ¿vieron? Cuando decimos, bueno, eso que te apasiona, eso que decís, lo hago y ahí en ese momento es tu momento de brillo, de resplandor. Bueno, eso es el fuego de Leo, por eso es el centro Leo, por eso a veces se lo tilda de muy egocéntrico en la personalidad. No necesariamente tiene que ver con eso, pero es una de las manifestaciones, porque para Leo es como, bueno, acá estoy yo soy el centro. Aries es un fuego más combativo, más de imponerse, de imponer su deseo por sobre el otro, o el deseo del otro. Pero Leo acá no es tanto de imponer en ese sentido más ariano, sino es más de, bueno, acá estoy yo, esto es lo que me encanta, esto es lo que tengo para dar, lo que tengo, mírenme, ¿no? Como desde ese lugar. Pero fíjense que en esencia el fuego sigue estando, siempre hay algo que se sostiene o se mantiene como característica en la personalidad. Luego tenemos lo que es el elemento, el signo de Sagitario, perdón, ¿sí? Dentro de este elemento. Sagitario ya nos habla de un fuego mucho más evolucionado, porque acá también hay que entender que los 12 signos nos van hablando de una evolución que va trazando la energía, ¿no? La energía inicia con Aries, va a Tauro, va, ¿no? a Géminis, Cáncer, etcétera, va pasando por todos los signos. Y si hablamos de lo que es el elemento fuego, que va de Aries, que va de Leo y va a Sagitario, va como, como trazando una evolución, ¿no? Un camino de madurez. Y Sagitario ya es el signo que nos conecta con las creencias, con el propósito. Fíjense, ¿no? Es esta idea del propósito como de algo mayor a nosotros que nos guía en la vida, ¿sí? Ya sea si querés en Dios, en el universo, en un gurú. Es en donde nosotros depositamos de alguna manera nuestras creencias, ¿no? Una fe, esta idea de fe o de espiritualidad, tiene que ver con Sagitario. Es ese fuego que nos enciende. Cuando uno conecta con eso en lo que tiene fe, también saca un tipo de fuego, vamos a decir. Diferente al de Leo, diferente al de Aries, fíjense, ya acá es un fuego más complejo, un fuego hasta más social incluso, ¿no? Como ya más compartido, ¿sí? Porque hay, digamos, varias personas pueden creer en lo mismo y ahí es donde ese fuego se retroalimenta y se nutre. Y de ahí viene esa actitud de Sagitario como signo de siempre confiar, ¿no? De siempre confiar que va a haber más o confiar en algo más, ¿no? Y algo que es importante que no les mencioné del elemento fuego, es que es un elemento de energía masculina.
Entonces ahí ya nos va a dar un gran indicio del lenguaje que maneja el fuego, ¿no? Al ser energía masculina, y esto no tiene que ver con hombre o mujer, sino con la manera de manifestarse de esta energía, del cómo opera, vamos a decir. La energía masculina va hacia afuera, es lineal, ¿sí? La energía lineal, la energía que va hacia afuera, es enfocada, directa, bueno, todo eso representa simbólicamente la energía masculina. Si es un movimiento lineal, directo. La energía femenina es circular, vamos a decir, cíclica. De ahí que vemos que, por ejemplo, en la mujer rige los ciclos de la luna. Al hombre particularmente lo rigen, vamos a decir, más el ciclo del sol. En ambos nos rigen los ciclos, digo, pero hay como mayor afinidad, ¿sí? Entonces, y por otro lado, el fuego es subjetivo. Esto es clave entender también. Fíjense que acá todo lo que les fui nombrando, el fuego es súper subjetivo. O sea, en ningún momento apareció mucho el otro. Acá es yo, lo que yo quiero, lo que yo tengo como recurso para ofrecer o para dar desde la pasión y después en lo que yo creo como en esta idea de la fe, ¿sí? Pero siempre está muy el yo. Entonces, esto está buenísimo para la vida como elemento. Ahora acá los invito a repensarse a ustedes y si sos de alguno de estos signos, te va a hacer mucho sentido, obviamente, el elemento a repensarse en, bueno, cómo se relacionan con el elemento, ¿no? Acá podemos ver que el fuego está equilibrado. Siempre que hablamos de los cuatro elementos, nos ayudan a entender el equilibrio, pero el equilibrio que yo tengo que lograr, porque si yo tengo mucho fuego va a ser distinto al equilibrio de alguien que tiene mucha tierra, ¿no? O sea, entiéndase aquel equilibrio no como un 25, 25, 25, 25 para lograr el 100, sino que el equilibrio es dinámico, es relativo a cada momento. Hay momentos de la vida que yo requiero de mucho fuego para, no sé, iniciar algo, un proyecto, una relación, bueno, fíjense, los inicios de cosas nuevas en general nos entusiasman mucho y que tiene que ver con el elemento fuego. Y lo que suele pasarnos por ahí en el tiempo es que nos aburrimos y ahí que necesitamos la tierra, que ahora vamos a ir ahí. Fíjense, pasamos a la tierra. La tierra ya nos habla de una energía con otro ritmo, ¿no? Es una energía objetiva, ya no es subjetiva. Acá la Tierra nos permite ser más objetivos, ¿sí? Como un poco abstraernos, vamos a decir, ¿no? De más de esta idea de la realidad. Es una energía femenina la Tierra, ¿no? Entonces, fíjense ahí, es un principio diferente. Y a la vez, bueno, vivimos en el planeta Tierra, yo siempre digo, entender la Tierra como elemento es clave. Si bien están todos los elementos implicados y nosotros los dividimos, pero en realidad en esencia los cuatro elementos están unidos, ¿sí? No hay uno sin el otro. Nosotros los separamos como una manera de ordenar esta realidad, porque es una de las formas en la que esta realidad opera y cómo se ordena. Y en nuestra psiquis y en nuestra personalidad es lo mismo. Van a notar estos ritmos en la vida, en sus formas de ser, en un montón de cosas, lo pueden observar. Entonces el elemento tierra es ese elemento que nos conecta con la constancia, la perseverancia, el compromiso, ¿no? A largo plazo, con las metas, con aquello que queremos lograr, con los hábitos, esas acciones cotidianas del día a día que vamos haciendo para llegar a donde queramos llegar, ya sea que somos conscientes o no, ya sea que si, bueno, me quiero recibir de médico, bueno, esa rutina que me tengo que organizar para estudiar, para ir, venir de la facultad, ¿no? El trabajo lo mismo, si quiero generar dinero, bueno, hay como una idea de acumulación en el tiempo. O sea, lo podemos ver en un montón de aspectos de la vida, pero esta actitud de ser disciplinados, perseverantes, es clave en la tierra. ¿Sí? Personas que son muy disciplinadas suelen tener un elemento tierra muy fuerte en su carta. ¿Sí? O que les importa mucho esto, ¿no? Esto de tener una rutina. Si te sacan la rutina, es como que la Tierra dice, ¿y ahora para dónde voy? ¿No? Hay como una especie de seguridad que desarrolla este elemento a través de eso, ¿sí? Ahí aparece la seguridad de la Tierra, ¿no? Con esta idea de lo que tengo también, materialmente hablando. Vamos a hablar de los tres signos relacionados al elemento Tierra. Bueno, Tauro es el primero, Virgo y Capricornio. Tauro es el elemento que tiene que ver con la Tierra que empieza a acumular, ¿no? Fíjense, la idea del toro o de la vaca, que es el símbolo de Tauro, de ahí viene el nombre, están siempre pastoreando, pastorean, pastorean y generan toda una masa fibrosa muscular enorme, ¿no? Cuerpos muy grandes, y que tiene que ver con esa tierra de empezar a acumular, ¿no? Empezar a acumular para empezar a darle forma a las cosas. Si no existiera ese principio, no habría forma. Para que esta mesa que es de madera tenga esta forma, el árbol del cual pertenecía esta madera
Bueno, estuvo cuánto tiempo ahí generando toda esa materia, acumulando, acumulando, acumulando para dar forma. Lo mismo aplica a todo esto, ¿sí? Ese es el principio de la Tierra. Por eso esto aplica a que si yo quiero lograr algo en la vida, materializar algo, tengo que sostenerlo en el tiempo como rutina. ¿Bien? Eso es clave para entender. Tauro nos habla de esa idea. Luego tenemos Virgo. Virgo ya nos trae esta idea de empezar a organizar, o ordenar las partes dentro de lo que es el elemento tierra, ¿no? Un ejemplo. Bueno, empiezan a aparecer las formas. Tengo vasos, tengo cubiertos, tengo cuchillos. Bueno, Virgo viene y dice, bueno, vamos a ordenar esto. Los vasos con los vasos, los cubiertos con los cubiertos, los cuchillos con los cuchillos. Eso es clave dentro del elemento tierra para Virgo, es empezar a ordenar las partes y empezar a sistematizar, ¿no? Generar sistemas. Virgo, la esencia de Virgo es organizar, ordenar, mejor dicho, ¿no? Es el orden. Entonces busca discriminar las partes, diferenciarlas, empieza a separarlas. Dice, ah, bueno, esto va con esto otro. Esto aplíquenlo a todo en la vida. Personas que son muy del hábito también, los hábitos particularmente hablan mucho de Virgo como elemento, si bien están en los tres signos, pero si hablamos de los hábitos, de esta idea de que a partir de acciones pequeñas sostenidas en el tiempo yo logro grandes cambios, eso es una idea muy virginiana. Entonces Virgo ya nos invita a empezar a ordenar la Tierra, ¿sí? Entre otras cosas. Pero para no irme por las ramas, hasta ahí para que se vaya entendiendo también. Luego tenemos la Tierra de Capricornio. Capricornio, ya al ser el tercer signo de este elemento, también habla de una madurez. Y Capricornio es el elemento Tierra que busca el prestigio, que busca esta idea de la cima, ¿sí? Esta idea de llegar a un logro, de ser reconocido, de ser visto. Por eso esta idea de la cima. Y tiene que ver con el pico más alto de la montaña, Capricornio. Por eso esta idea de la ambición que muchas veces tiene o se le da a este signo, o a las personas de este signo con una fuerte energía capricorniana, suelen ser muy ambiciosas en el plano social, hablándolo, ¿no? Como en esto de, bueno, lograr tener, qué sé yo, ese auto prestigioso, esa, no sé, Ferrari, esa casa que sea, wow, ¿no? Llevándolo a cualquier ideal que tengamos de lo que es el prestigio. Esto ya tiene que ver con una cuestión cultural y un montón de creencias y cuestiones, pero hay algo de que a través de eso que yo obtenga va a haber un reconocimiento para Capricornio, ¿no? Entonces es la Tierra que también Capricornio nos conecta con la disciplina particularmente, ¿sí? Capricornio suele ser muy disciplinado, muy de planificar, ¿no? Porque ve las cosas, vamos a decir, en grande. Como si yo quiero lograr X cosa, la idea de los objetivos, de plantearse objetivos y concretarlos, y objetivos ambiciosos, vamos a decir, para uno, bueno, eso es bien capricorniano. En general los capricornianos suelen buscar hacer las cosas en grande, ¿no? Nada de chiquitajes, es como hacerlo en esa cuestión prestigiosa, ¿sí? Bien, hasta ahí el elemento tierra. Pasemos al elemento aire. Acá ya venimos de fuego, la chispa que inicia, la tierra que empieza a dar forma, y hay todo un relato en los cuatro elementos, por eso lo traigo, y el aire que empieza a distribuirlo, ¿no? Esa chispa, esa forma, ahora se distribuye. Entonces, el aire acá ya nos habla, y traigo la pluma como, bueno, una manera de simbolizar el aire, como esta idea de que el aire es el elemento que nos conecta con lo liviano, con la liviandad, con lo sutil, con la capacidad de adaptación también. Fíjense el aire, ¿no? Como esas cualidades de que es como eso, es livianito, nos conecta con cierta liviandad. Bueno, la respiración es clave entender también, ¿no? La función que tiene el aire también dentro de nuestra forma de vivir. En la personalidad suele relacionarse mucho con personas que son muy mentales, muy lógicas, muy del mundo de las ideas, de lo estratégico también. Personas con mucho aire suelen ser muy, muy buenas estrategas, ¿no? Porque recordando un poco esto del objetivo subjetivo, el elemento aire acá es objetivo igual que la tierra, pero es energía masculina igual que el fuego. Entonces también ahí hay un diálogo interno entre los elementos, que en general lo que es el aire con el fuego se llevan mejor, porque ahí son energías masculinas, de ir hacia afuera también. Por ejemplo, vieron que cuando hay fuego y hay soplan vientos fuertes, o uno lo sopla, no sé si hiciste fuego alguna vez en tu vida, lo soplás, cuando ves que se está apagando un poco, soplás ahí la brasa y empieza a agarrar otra vez. Bueno, eso aplica también en la personalidad. Por ejemplo, a mí me gusta decir cuando alguien
sea, se juntan dos personas, ¿no? Uno que tiene mucho fuego, otra que tiene mucho aire. La del elemento aire le da, digo yo, manija al fuego, porque sabe que en cuanto le dijo dos, tres palabras, porque tiene mucho que ver con la comunicación, el aire también, con las ideas. Entonces le da dos, tres palabras y ya el fuego arranca. Ah, listo, dale, vamos, 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 que lo hacemos. Ahí es interesante empezar a entender cómo los elementos van congeniando entre sí, se van vinculando en esto de la personalidad. Bien, fíjense que yo les voy trazando el elemento en la naturaleza, en esta cuestión más pura de lo que lo podemos ver, pero esas características y cualidades son claves para entender en cómo la persona expresa ese elemento, ¿sí? Y cómo se combinan entre sí. Bien. El fuego, vamos a decir, con el agua, obviamente no nos va a combinar bien. ¿Qué usamos en general para apagar el fuego? El agua. También podemos usar la tierra, que la tierra asfixia el fuego. Esto, nuevamente, llévenlo a las personalidades. Personas con mucha tierra que buscan ser más concretas, más de lo seguro, del día a día, con alguien que tiene mucho fuego, que es como todo ya, dale, vamos para arriba, es como le va a parecer aburrida la tierra. Y ahí es donde se asfixia, es como que el fuego se apaga, y dice, no, qué embole. Hay que dedicarnos un año a sostener estos hábitos, ¿no? Qué aburrido. El fuego busca adrenalina también, ¿no? Busca como ese entusiasmo. Entonces, bueno, obvio, ¿pueden congeniar entre sí? Sí, claro. Yo acá lo pongo como en opuestos de alguna manera para poder trazar las diferencias en cuanto al diálogo. La idea de esto siempre es lograr la alquimia. La idea es entender que necesitamos los cuatro elementos para relacionarnos con esta realidad, que son cuatro principios clave para entender el mundo en el que vivimos en realidad. Y entender también las dinámicas vinculares muchas veces, ¿sí? Porque a veces nos llevamos mejor con cierta persona que con otra. Desde los elementos hay una manera ahí de poder empezar a entender eso. Entonces, volviendo al aire el principio masculino, el aire entonces tiene que ver con la comunicación, como les había dicho, esto es clave, empieza a conectar las cosas a través de las ideas. Si ustedes se fijan, gracias a esta capacidad que tenemos como seres humanos de generar ideas, vamos a decir, las ideas son como formas de conectar con otro, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, el idioma o la comunicación. Bueno, gracias a la comunicación es que yo puedo empezar a dialogar, a conectar, a vincularme con otras personas. Desde un lugar más sutil, más aéreo, que ahora vamos a ir al agua también conecta, pero desde otro lugar. Pero el aire es eso, ¿no? Empieza a conectar, ¿no? Empieza a decir, ah, vos pensás igual que yo, ¿no? Hay una idea que nos une. Por otro lado, la comunicación es clave, porque acá también, ¿no? Personas que suelen tener mucho aire, les suele gustar mucho, ya sea hablar o escuchar también, ojo, porque cuando hablamos de la comunicación solemos pensar que solo es hablar, pero la comunicación tiene dos caras, que es hablar y escuchar. La escucha no es algo que por ahí le damos tanta importancia en la comunicación, lo cual deberíamos. De hecho, a esto me gusta mucho cuando lo escuché la primera vez. Fíjense que tenemos dos oídos y una boca, así que tendríamos que escuchar más de lo que hablamos. Em, Dicho esto, el aire es ese elemento que nos permite justamente empezar a interactuar con el mundo desde un lugar mental, lógico. La lógica, lo mental, fíjense qué hace. Es como a través de las ideas, de una construcción abstracta y hasta simbólica de la realidad, empieza a explicar qué es la realidad. Esto que estamos haciendo. Yo a través de palabras les estoy explicando estas cuatro cosas, que si yo no estaría explicando nada, ¿cuál es el sentido de mostrar esto? ¿Se entiende? Entonces hay toda una construcción de ideas. Esto es el elemento aire. Personas que por ahí tienen poco del elemento aire o una escasez, quizás les cuesta comunicarse, les cuesta compartir ideas, les cuesta, ¿no? Esta cuestión más de la palabra o la cuestión lógica, ¿no? Las cosas lógicas como un poco le pueden ser tediosas, no las entiende. Bueno, un poco ahí, obviamente, registrate a ver cómo te llevas con este elemento. Los tres elementos que no le dije, los tres, perdón, signos implicados con el elemento aire, ¿cuáles son? Géminis, Libra y Acuario. ¿Cuáles son las diferencias a grandes rasgos? Géminis es el signo o el elemento aire que empieza a conectar las cosas, ¿sí? Es como Géminis es, digo yo, el que hace un poquito de todo, ¿no? Es como esta idea de la feria. ¿Vieron las ferias donde hay varios locales distintos, pero que en un punto hay una misma finalidad? Bueno, esa es la energía geminiana que empieza a conectar, a interactuar y aparecen ya estas cuestiones más de los planos sociales, ¿sí? Los vínculos. Por eso el aire tiene que ver con esto de lo que vincula una cosa con otra y con distancias grandes en general, ¿no? Luego tenemos el aire de Libra.
donde aparece el vínculo, pero Libra es el vínculo puente. Libra es el vínculo uno a uno. Por eso se lo relaciona mucho con la pareja, los socios, que es la casa 7 por ahí desde la astrología, pero es la energía de Libra. Entonces, Libra acá ya construye con un otro, o esta idea del espejo, ¿no? También, ¿no? Como la idea libriana, o la balanza. Vieron que ahí como está, ese es el símbolo de Libra, fíjense. Todo está relacionado, pero ¿qué nos muestra la balanza? Es ese equilibrio, ¿no? Entre dos partes, vamos a decir, que ahí aparece esto del complemento. Entonces Libra ya empieza a hacer ese aire que conecta con un otro y construye también un compromiso con un otro. Y luego tenemos el aire acuariano. Acuario ya empieza a trabajar con la idea de redes, ¿no? Las redes, por ejemplo, las redes sociales. Es uno de los grandes ejemplos que siempre doy, de los más claros que tenemos, que las redes sociales son un claro ejemplo del aire acuariano, vamos a decir, ¿no? De hecho, estamos en la era de Acuario, por eso es que estamos viviendo todo este boom de tecnología, este boom de conexión. Pero fíjense que es una conexión también muy ideal, ¿no? Sigue estando el aire ahí. Entonces acá el aire de Acuario ya empieza a mostrarnos esta idea de redes, de construir redes de personas, digo, ¿no? De personas o de redes que compartan ideales, obviamente, ¿no? Que compartan, vamos a decir, un ideal a futuro, ¿no? También como una visión, ahí está, esa es la palabra, que compartan una visión o una misma visión, ¿sí? Entonces ahí tenemos los tres tipos de aire, ¿bien? Ahora pasemos al elemento agua, como para ir cerrando. Fíjense, fuego, tierra, aire, agua. Como les decía, el aire es ese elemento que empieza a conectar las partes, las cosas, y acá el agua empieza a generar ya como elemento esta idea de pertenencia. ¿Qué es lo que nos permite entender, o mejor dicho, sentir pertenencia? Es el agua. El agua se lo relaciona con las emociones, ¿sí? Con la sensibilidad. Es un elemento subjetivo, igual que el fuego, pero de energía femenina, como la tierra, ¿no? Fíjense que cada uno tiene algo que comparte con el otro. Eh, Obviamente, como les dije, el agua con el fuego no se llevan bien, vamos a decir. El agua con la tierra se lleva muy bien. De hecho, si ustedes lo ven en las plantas, bueno, ¿qué le echamos a la planta, a la tierra para que crezca? Agua. No le echamos fuego, no le echamos aire. Obviamente que el aire está, ¿no? Todos los elementos están, pero fíjense qué simple que es, digo, entender los elementos. Ahora, esto llevándolo a la personalidad, bueno, personas con mucha agua, y algo que a mí me encanta decir del agua es que el agua toma la forma de aquello que lo contiene. Si ustedes ven, acá está en el vaso y toma la forma del vaso. Si yo acá lo tuviera en una botella, en un balde, una pileta, X forma de lo que sea la forma que tenga, es como que se adapta. Es uno de los principios claves para entender el elemento agua en la naturaleza y en nosotros. Personas que tienen mucho elemento agua que son muy empáticas, que son personas muy resonantes, ¿no? Esta idea de la resonancia tiene que ver con la manera en la que el agua conecta las cosas, conecta por resonancia, distinto, digamos, a cómo conecta el aire, por eso les decía, son dos formas distintas de conectar. Acá es como, bueno, empatizo con el otro porque esa emoción que el otro me está, digamos, trayendo o que yo percibo, es como que hay algo que también me toca a mí y desde ahí empatizo. No empatizo porque tenemos una misma idea, que sería más el aire, que no sería la idea de empatizar justamente, sino que empatizo por resonancia emocional. Entonces el agua, personas que tienen mucha agua, yo siempre les sugiero que aprendan, obviamente la gestión emocional es para todos, pero sobre todo porque el agua puede generarte esto de perderte en las emociones. Es como este ejemplo que doy siempre de entro a un lugar donde hay gente con X emocionalidad, ¿no? Cada uno en lo suyo. Y esta persona con mucha agua va a percibir todo eso. Pero ¿qué pasa? El agua es un elemento que es como un poco esta idea de lo que sucede por debajo del agua, ¿no? Es algo que yo no veo. Nosotros si vemos el mar, no podemos ver lo que hay abajo, digamos, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces, sucede lo mismo, el agua se lo conecta mucho con las emociones y con el inconsciente también. Entonces, yo entro a un lugar, percibo ese inconsciente emocional y por ahí después me quedo como pegado con esta cosa de yo estaba bien, pero entré ahí, había como un enojo y después me fui y me quedé como enojado también. O al revés, o triste, o alegre, lo que sea, digo. Pero ¿qué pasa? Ahí yo me estoy adaptando a la forma del entorno, justamente. El entorno funciona como el vaso, se me da el contexto. Por eso y fíjense que qué es lo que lo sostiene es también la tierra.
¿qué es lo que nos da forma? La tierra. O sea, este vaso está hecho a partir del elemento tierra, vamos a decir, ¿no? De un montón de procesos que en realidad también hay fuego, bueno, fíjense. Por eso acá la idea es lograr la alquimia. Si yo sé alquimizar los cuatro elementos, yo puedo crear lo que yo quiera. Ese es uno de los principios. Es decir, esto aplica a la vida. Si yo quiero tener un proyecto, yo necesito los cuatro. Bueno, el deseo y la motivación de que ese proyecto me encante, que me motive, que me inspire. La tierra para planificar y organizar todas las acciones que tenga que hacer, ¿bien? Como para ordenarme. El aire para poder poner, digamos, las ideas a disposición de ese proyecto, a ver con quiénes lo puedo hacer, personas, vínculos, conectar, ¿sí? Y el agua ahí aparece clave también para empezar a generar esta idea de comunidad o de pertenencia, de que ese proyecto también toque, vamos a decir, la emoción del otro, lo que quiera hacer, ¿sí? Y diga, "Ah, sí, a mí me pasa eso", y ahí genero el espacio de pertenencia. Porque se creen que las marcas buscan siempre generar ese espacio de pertenencia, ¿no? Siempre las propagandas, si ustedes ven, van a la emoción, van al inconsciente, es por sobre todo. Entonces después vos vas y decís, ah, esa marca la vi un montón, ya me genera más confianza. De tanto verla, escucharla, vas al súper, por ejemplo, y elegís la marca X, ¿no? Entonces, el elemento agua es ese elemento que empieza a generar esta idea también de comunidad, pero desde lo emocional. Como cáncer, que es el signo que, bueno, y ahí entro a los tres signos, que es cáncer, escorpio y piscis. Cáncer es el agua que empieza a generar esta idea de clan o familia, ¿no? Es el cangrejo, el que cierra. El agua acá cierra, fíjense, es como, bueno, estos son los míos, esos no son los míos, ¿no? Esa es la función que tiene cáncer y es fundamental, ¿no? Para lo que es el núcleo familiar es clave, para que se desarrolle un niño, para que crezca, ¿no? Y la familia también es clave como concepto en el desarrollo de la energía, ¿no? Y de la conciencia. Luego pasamos al agua escorpiana. El agua escorpiana tiene que ver con el inconsciente personal, simboliza las sombras también, simboliza lo que está justamente abajo del agua. Eso que no vemos, yo digo, las aguas pantanosas muchas veces también, esas aguas que hasta a veces se pudren, porque el agua si se estanca se pudre, o el agua que está abajo más en contacto con la tierra. Bueno, todo eso es el agua escorpiana, ¿no? Fíjense que sigue siendo el elemento agua y que encima es un agua mucho más intensa. El agua de Escorpio, si ustedes escuchan hablar de Escorpio, siempre está esa palabra de intensidad, porque tiene que ver con esta emoción del agua, pero en otro nivel mucho más profundo. Y luego tenemos el agua de Piscis. Piscis ya es el agua que disuelve, vamos a decir. Eh, Escorpio es el agua que transforma, justamente son esas aguas de transformación, por eso esta idea de la podedumbre, o el agua, o vamos a decir las aguas grises, las aguas negras, ¿no? Todo eso es el agua Escorpio, pero que hay un proceso de transformación muy profundo ahí. Y el agua de Piscis es el agua que disuelve la forma. Bien, es el agua donde decimos, bueno, todos los ríos van al mar. Todos los ríos desembocan en el océano, donde pierden forma, vamos a decir, ¿no? Como conceptualmente hablando, también se lo relaciona mucho a Piscis como esta idea del alma, ¿no? Como esta idea de, bueno, aquello que ya no tiene forma y donde en un punto sí, acá tenemos formas distintas, colores distintos, culturas distintas, condiciones distintas en cuanto a lo material, pero desde, vamos a decir, desde el alma, cuando morimos, todos vamos al mismo lugar, a ese océano, ¿sí? Donde la forma ya no es relevante. Por eso es que Piscis es esa agua que ya disuelve y que conecta. Es el agua que más empática es, vamos a decir. Las personas con un Piscis fuerte en su casa, el gran desafío es no perderse en ese océano, ¿no? Es como mantener su individualidad en esta realidad que la necesitamos para vivir, sin perderse en ese entorno, en esa agua. Porque ¿dónde empieza y dónde termina un océano? Es relativo a donde esté. Pero para Piscis, donde esté parado, digo, ¿no? Y con respecto a qué. Y bueno, ahí aparecen las referencias, que las referencias me las va a dar la Tierra. Pero el agua en sí misma no tiene una referencia clara. Por eso es que Piscis disuelve toda forma. Esa es la función del signo. Y no por nada es el último signo del zodíaco, que es donde ya todo ese proceso que inició en Aries termina en Piscis y ahí vuelve a arrancar. Bien, claramente los 12 signos del zodíaco nos hablan de un relato, en el sentido de un relato en cuanto al viaje de la conciencia, ¿sí? Un viaje simbólico, pero que lo podemos ver en un montón de aspectos de la vida. Bien, entonces hasta acá los cuatro elementos, como verán, obviamente hice un resumen. Si te gustaría conocer más sobre los cuatro elementos, siempre estoy dando talleres al respecto, talleres donde vamos profundizando en cada uno.
en relación al signo y en relación al elemento en sí mismo, y donde también vamos buscando ponerlo en práctica, ¿sí? Porque a mí una de las cosas que más me interesa es que podamos y que puedas, como de todo esto, sacar algo que puedas aplicarlo, ¿sí? Pero fíjense que son muy prácticos los cuatro elementos. Son formas muy prácticas de aplicarlo, de empezar a entender también la astrología, si es algo muy nuevo para vos o si te gusta, pero empezar a darle... Porque por ahí los cuatro elementos a veces decimos, bueno, no se le da tanta importancia para los que por ahí están en el mundo más de la astrología o no es algo que te hablen todos los astrólogos. Pero fíjense que en esta simpleza de los cuatro elementos hay mucha información para conocerse uno mismo, para entenderse, para ver a ver qué elemento me falta más, cuál me sobra y lo tengo muy exacerbado, que tampoco es bueno, cuál necesito para equilibrarme, ¿sí? Por ahí si tengo mucho fuego, bueno, necesito el agua, justamente que apaga un poco el fuego, para equilibrarme, no para apagar todo el fuego, sino para apaciguar un poquito y conectar con las emociones, sería, ¿no? Un poco escuchar, porque a veces el fuego que va, busca, quiere y hace, en función de lo que quiere, no se da una pausa para escuchar, a ver, ¿y cómo me siento con esto? ¿No? Y ahí aparece el agua, ¿no? O reflexionar. El aire. Bueno, fíjense, hay un montón, o sea, le podría dar infinidad de ejemplos de cómo se puede traducir los cuatro elementos en lo que es la personalidad, en el día a día, en la vida. En estos talleres que doy siempre hago todo un caminito donde lo hacemos grupal aparte, y eso está bueno porque nutre, porque cada persona le va a encontrar un valor distinto, y donde también te va a ayudar a entender mejor tu carta natal y la relación que vos tenés con tu carta natal. Así que bueno, si llegaste hasta acá, no te olvides de dejar el me gusta ahí en el video, a mí me súper ayuda. Suscríbete a mi canal, compartirlo con aquellas personas que sientas o que sepas que le puede interesar esta información. Y déjame en los comentarios qué te pareció, qué pensás sobre los cuatro elementos, si ya sabías esto o no lo sabías. Y déjame en comentarios también qué otros temas te gustaría que hable sobre la astrología. Te agradezco mucho, espero que sigas muy bien y nos vemos la próxima.